Sesión del Pleno del Parlamento Universitario de la Universidad Científica del Sur para el periodo 2023-2024. Primera legislatura ordinaria 2023-2024. Buenos días, señores parlamentarios universitarios de la Universidad Científica del Sur. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Como primer punto de la agenda se va a iniciar el debate del proyecto de ley número 1947-2021. Ley que promueve el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en el proyecto de ley que promueve el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Tiene la palabra el parlamentario Luis Vladimir Sandoval, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para sustentar su dictamen, por un tiempo de hasta 5 minutos. Señores miembros de la mesa directiva, señores parlamentarios del Parlamento Universitario, el día de hoy nos ha tocado como Comisión de Justicia presentarles el proyecto de ley y es de nuestra manera mencionarles lo siguiente. Nos encontramos aquí para discutir en profundidad un tema de relevancia social, el proyecto de ley, como bien mencionaron, 1947. Esta ley promueve el acceso a la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad, un desafío que nos convoca a todos y que apela a nuestro compromiso como congresistas universitarios y a nuestra empatía como seres humanos con nuestros hermanos vulnerables. Hoy existen muchos peruanos para quienes la justicia es una aspiración muy lejana, justicia que no llega ni en tiempo ni en forma, y en esta parte creo que todos me comprenden muy bien. Nuestra comisión y el proyecto de ley que venimos a presentar tiene como único objetivo cerrar esa brecha, garantizando que todos, sin importar el origen, la condición económica, social, circunstancias personales, tengan una igualdad de acceso a la justicia. La justicia no va a ser más un privilegio de pocos, sino más bien un derecho para todos. Creemos firmemente que la sociedad justa es aquella en la que las voces de todos van a ser escuchadas, donde nadie es olvidado y tampoco es dejado atrás. Cada vez que una persona en condición de vulnerabilidad no puede acceder a la justicia, nos aleja a todos de esa sociedad que tanto buscamos, de esa sociedad que muchas veces la reducimos a un simple like en las redes. La asistencia legal podemos brindársela a las personas que no la tienen hoy. Vamos a garantizar la forma de no discriminarlos y, tal como lo indica el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, vamos a defenderlos de la discriminación. Vamos a hacer que los procedimientos judiciales sean más accesibles para todos, aún para las poblaciones que están alejadas y que no están en las ciudades, sin importar su espacio geográfico o idioma. Sabemos que este camino no va a ser fácil, vamos a cambiar el sistema, vamos a plantear nuevas formas, estructuras y lo peor y lo mejor que vamos a tratar de lograr es cambiar la mentalidad que tenemos como sociedad. Requerimos tiempo, esfuerzo y apoyo de todos. Lo más importante es el compromiso de este Parlamento. También sabemos que este camino sí vale la pena recorrer. Cuando hablamos de justicia, no solamente hablamos de las leyes y procedimientos, sino de las vidas y las esperanzas que queremos cambiar. Finalmente, en la historia de nuestro país hemos demostrado que somos capaces de sobreponernos a muchos desafíos. No tenemos miedo a estos cambios, por el contrario, nos atrevemos a soñar en un país justo, en un Perú en el que todos tengamos justicia. Hoy les pido a ustedes su apoyo y que nos ayuden en este sueño, este gran esfuerzo, no solo para aquellos que están en situación vulnerable, sino también para nosotros y nuestras familias, porque una sociedad justa es equitativa y empática. Las 100 reglas de Brasilia, desde donde hemos apoyado este proyecto de ley, adoptadas y adheridas por el Perú desde 2008, no son simplemente unos protocolos legales que hay que cumplir, sino que quedan claro el manifiesto y la empatía que tenemos como país para la responsabilidad compartida. Respecto a la región, esto nos ubica muy bien porque somos respetuosos del Estado de Derecho
y nos recuerda que cada individuo es importante. Apoyar, señores, este proyecto de ley no es simplemente un acto legislativo, sino que nos va a reflejar como seres humanos un paso hacia el futuro en el acceso a la justicia para todos, porque creemos que la justicia es para todos. Juntos podemos hacer realidad este sueño. ¡Viva la justicia! ¡Viva el Perú! Gracias, señor presidente. Habiendo concluido la sustentación del dictamen del proyecto de ley, invito a los parlamentarios universitarios a intervenir con sus opiniones a favor o en contra del presente proyecto de ley. Tiene el uso de la palabra parlamentario universitario Piero Hidalgo Flores, de la bancada 1 del Partido Científico Democrático, hasta por 2 minutos. Buenos días, presidenta de la mesa directiva, miembros de la mesa y colegas todos. En esta oportunidad voy a sustentar una breve palabra sobre por qué creo necesario aprobar esta ley. El acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad es un tema de suma importancia y relevancia en cualquier sociedad, y más aún en la nuestra. Estas personas pueden incluir a aquellos que enfrentan desigualdades debido a su género, edad, discapacidad, origen étnico, nivel socioeconómico u otras circunstancias que los pongan en una posición de desventaja. Es por ello que el acceso a la justicia implica que todas estas personas, sin importar su condición o situación, tengan la capacidad y los medios para buscar y obtener una solución justa y equitativa ante los tribunales y otros mecanismos de resolución de conflictos. Sin embargo, las personas en condición de vulnerabilidad a menudo enfrentan barreras significativas para acceder a la justicia de manera efectiva. Es por ello que nosotros, como bancada, proponemos algunos desafíos que queremos abordar en cuanto a implementación para poder subsanar este tipo de medidas. En cuanto a ello, consideramos que algunas acciones claves para poder abordar este tema vendrían a ser servicios legales gratuitos, en cuanto se minore el costo para el acceso de estas personas que obviamente no tienen el acceso económico para llegar a la justicia, cuando esta debería ser de manera gratuita para ellas. Asimismo, proporcionar educación legal para que estas personas tengan conocimiento acerca de sus derechos y saber identificar que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, para de esta manera empoderarlas y permitirles comprender cómo ejercer sus derechos legales. Por último, es la sensibilización y capacitación a los profesionales que dirigen nuestro sistema jurídico. De esta manera, incluido a los jueces, abogados y funcionarios del Poder Judicial, sobre problemas y desafíos específicos que enfrentan las personas en esta situación de vulnerabilidad. De esta manera proporcionaremos la capacitación necesaria para abordar estos desafíos de manera adecuada y equitativa, con la única finalidad de poder hacer llegar justicia para todos. Muchas gracias. ¡Viva el Perú! Gracias, parlamentario. Tiene el uso de la palabra parlamentario universitario, señorita Stephanie Sánchez Laurante, de la bancada 2, Tajay, Perú. Buenas horas con todos los presentes, miembros de la mesa y colegas presentes. Bueno, como representante de la bancada número 2, estamos a favor del acceso a la justicia por los más vulnerables, porque creemos que debemos estar como Estado en equidad. Y el acceso a la justicia para los más vulnerables significa que esto se va a equiparar tanto para los más necesitados, que consideramos que son las mujeres, y bueno, sin más que decir,
bancada 3 del partido Jóvenes en Acción. Buenos días a todos. Me dirijo a ustedes para decirles que en representación de la bancada número 3, señorita presidenta y miembro de mesa, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de ley, puesto que sabemos que en la sociedad no todos estamos en iguales condiciones, hay una paridad. Entonces, para poder acceder a la justicia es necesario que todos tengan esta posibilidad de acceso. Entonces, priorizando aquellos casos en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, especialmente los pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con costumbres distintas o provenientes de culturas o etnias, para poder respetar sus costumbres y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, parlamentario. Tiene el uso de la palabra el parlamentario universitario Patrick Gálvez Durán, de la bancada 4, del partido Alianza para la Protección Ambiental. Hasta por 2 minutos. Muy buenas tardes a todos los parlamentarios. Buenas tardes con la señorita miembro de mesa, presidenta de mesa y todos los parlamentarios. Bueno, con respecto a la ley que promueve el acceso de justicia a las personas con vulnerabilidad, bueno, ya que este es el objetivo de facilitar el acceso a todas estas personas en una equidad, ya sean personas de escasos recursos, pueblos indígenas, personas con costumbres distintas o otras etnias en su ejercicio, ya que estén plenos en sus derechos fundamentales. Por eso el sistema judicial debe configurar un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia en los derechos afecta al carácter público en general, ya cabe señalar que la Constitución Política del Perú no consigna expresamente el acceso a la justicia en un cuerpo normativo. Sin embargo, debido a esto, tenemos la propuesta legislativa que busca descentralizar la justicia, que involucra un sistema nuevo de filiación, ya tengan acceso a las personas a alimentos, filiación extramatrimonial, actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Finalmente, se debe precisar que no se requiere financiamiento especial para su aplicación. Efectivamente, busca el presupuesto asignado de diferentes sectores para asegurar un efectivo acceso al sistema de justicia para las personas más vulnerables. Muchas gracias. Gracias, parlamentario. Tiene el uso de la palabra el parlamentario universitario, la señorita Silvana Castilla Susunaga, de la bancada 1 del Partido Científico Democrático. Hasta por 2 minutos. Señorita presidenta, miembro de mesa, colegas todos. Me dirijo a ustedes para abordar un tema vital, de suma importancia en nuestro país. Nosotros no podemos hablar de justicia si no garantizamos el ejercicio adecuado de nuestros derechos. Nuestra Carta Magna, justo en el capítulo 1, menciona, artículo 2, toda persona tiene derecho a, y existe una lista inmensa de derechos. Pero yo pregunto, ¿nosotros podemos hablar de derechos acá en el Perú para todos y para todas de manera igual? No, la verdad que no. Es por eso importante reconocer que en los últimos años se han dado avances significativos, sí, pero estos avances son muy lentos.
en la promoción de una justicia más equitativa y transparente del Perú. Se implementaron reformas importantes, como la creación del JNJ, que anteriormente era el CNN, para la selección y ratificación de jueces y fiscales. Todo bien, está correcto, pero ¿qué hay más allá? ¿Cómo están nuestros pueblos? ¿Cómo están nuestros hermanos alejados de Puno, de Apurímac, de Andahuaylas, entre otros departamentos, regiones, provincias? ¿Cómo podemos hacer valer nuestra Constitución? Es por ello que, juntamente para abordar estos desafíos, se debe promover una mejora del sistema de justicia en el Perú, desde este aspecto en el retraso procesal que se puede considerar en las siguientes propuestas. La primera, la modernización tecnológica, el cual consiste en implementar tecnologías avanzadas en los procesos judiciales. Si bien es cierto, cada uno va a una dependencia, una comisaría, queriendo denunciar algún hecho, pero sí, genera retrasos, hay colas, tienes que preguntar si tu documento ya fue trasladado al otro comisario, a la comisaría, y hacer un seguimiento adecuado. ¿Y qué pasa cuando no hay seguimiento? Tu caso se queda ahí, no procede, hay observaciones. ¿Qué tal llega el caso de que no han escrito bien mi denuncia? ¿Cómo podemos garantizar esa justicia que justamente promueve la Constitución? Entonces, una modernización tecnológica dentro ya de esta era digital es muy necesaria. El fortalecimiento de la mediación y la conciliación es otra de las segundas, más que todo, que lo comento, ¿no? Para promover y fomentar. Su tiempo ha concluido, señorita parlamentaria. Por favor, muchas gracias. Por último, tiene el uso de la palabra el parlamentario universitario Osvaldo Gonzalo Visconti, de la bancada del Perú. Hasta por 2 minutos. Buenas tardes, señorita presidenta y miembros del Consejo Directivo. En representante de la comisión número 2, voy a exponer mi caso. Como sabemos, el sistema del acceso a la justicia es comprendido como una garantía y un derecho fundamental que tienen que tener todas las personas en base a su raza, lengua o etnia, y tenemos que en sí evaluar lo que es las barreras legales o económicas que siempre se interponen en las personas. Por ello tenemos que fortalecer nuestras bases y poder ver un plan de análisis siempre durante 5 años para que se pueda mejorar el sistema de justicia y que se pueda, las personas que tengan un problema puedan agilizarlo lo más rápido posible y no demore 5 o 10 años, o tal vez a veces no se pueda hacer justicia en lo que hayan pasado, un problema judicial, una violación, entre otros casos. Y bueno, también debemos señalar que lo que era la pandemia del COVID-19 también afectó un poco en la parte del sistema de justicia y eso todavía se está reactivando, entonces tenemos que seguir participando activamente para poder tener las bases ya establecidas y en sí tener una buena consolidación. Y bueno, eso es todo. Gracias, parlamentario. Se cierran las intervenciones habiendo concluido el rol de oradores. Tiene la palabra el parlamentario Luis Vladimir Sandoval, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para sus palabras finales.
Señorita Presidenta, no habiendo propuestas de cambio o en contra del proyecto presentado, solicito a usted se someta a votación. Finalizado el debate, se procederá a votar. Los parlamentarios universitarios levantarán la mano para que se manifiesten en el sentido de su voto. Los parlamentarios que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los parlamentarios que estén en contra, sírvanse a levantar la mano. Los parlamentarios que se abstienen, levanten la mano. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Han votado a favor 121 parlamentarios, en contra 3 parlamentarios. Por lo tanto, ha sido aprobada por mayoría de votos en primera votación el proyecto de ley que promueve el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Como segundo punto de la agenda, número 2032-2021. Proyecto de ley que propone la pérdida de la patria potestad, tutela o curatela al agente que induzca a la mendicidad a personas vulnerables colocadas bajo su control y autoridad. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, recaído en el proyecto de ley que promueve el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Tiene la palabra la parlamentaria Lisette Falcón Arenas, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, para sustentar su dictamen por un tiempo de hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, estimada Presidenta y señores integrantes del Parlamento Universitario. Como Presidenta de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, vengo a sustentar el dictamen recaído en el siguiente proyecto de ley. Bueno, el siguiente proyecto de ley propone la pérdida de la patria potestad, tutela o curatela al agente que induzca a la mendicidad a personas vulnerables colocadas bajo su control y autoridad. Recordemos que es una realidad que se percibe a diario en nuestra sociedad. A ver, necesitamos entonces recordarles que el artículo 128 del Código Penal dice que el que expone a peligro la vida o la salud de una persona colocada bajo su autoridad, dependencia, tutela, curatela o vigilancia, sea privándola de alimentos, cuidados indispensables o también sometidos a trabajos excesivos, inadecuados,
sea abusando de los medios de corrección o disciplina, obligándola o induciéndola a mendigar en lugares públicos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor ni 1 ni mayor de 4 años. También recordemos que agregan el vínculo de parentesco consanguíneo de la víctima. ¿Sí? Aparte, obliga a mendigar a 2 o más personas colocadas bajo su autoridad, dependencia o tutela. Este texto fue aprobado en la segunda disposición final de la Ley 28190, publicada en el año 2004. También tenemos el artículo 153, que habla de la trata de personas, ¿sí? Para efectos del inciso dice que los fines de explotación de la trata de personas comprende, entre otros, la venta de niños, niñas, adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud. Entonces, siendo los delitos de exposición a peligro de persona dependiente y el delito de trata de personas totalmente diferentes en cuanto a su tipicidad y también en cuanto a sus autores, y a efecto de compatibilidad ambos delitos con lo que es objeto del presente proyecto de ley, debemos señalar que el Código Penal es un cuerpo normativo sistematizado y no contradictorio. A ver, dicho sea de paso, este proyecto de ley propone concordar ambos delitos, de tal forma que no vea como normas contradictorias que en cuanto al tipo o la pena propuesta. Esta es una razón suficiente para restituir nuevamente en el artículo 128 del Código Penal la mendicidad como delito. Además de restituir la mendicidad como acto componente en el delito de exposición a peligro de personas dependientes. Finalizó la exposición, señorita Presidente, exhortándolos que sea sometido a debate y podamos dar solución la pérdida de la patria potestad, tutela o curatela a la gente que induzca a la mendicidad a personas vulnerables colocadas bajo su control y autoridad. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Habiendo concluido la sustentación del dictamen del proyecto de ley, invito a los parlamentarios universitarios a intervenir con sus opiniones a favor o en contra del proyecto de ley. Tiene el uso de la palabra parlamentario universitario la señorita Pierina Juliana Morales Albán, de la bancada 1 del Partido Científico Democrático, hasta por 2 minutos. Buenos días, señorita Presidenta, miembros de la mesa, estimados compañeros parlamentarios. Referente a este proyecto de ley, nuestra bancada está totalmente de acuerdo, debido a que en la actualidad la mendicidad es una práctica muy vista, podemos observar día a día en la calle, viendo niños pidiendo y a veces siendo estos utilizados por sus padres, tutores o inclusive son niños alquilados. No sé si saben esto. Esta es una razón suficiente para restituir nuevamente en el artículo 128 del Código Penal la mendicidad como delito. La diferencia del delito de trata de personas, que es en este delito, no existe relación de parentesco o de dependencia, sino que el delito de trata de personas, la acción con la que actúa el sujeto activo es totalmente diferente con la conducta delictiva del agente del artículo 128 del Código Penal. Ambas figuras son repulsivas, por ello es que debe señalarse literalmente para cumplir con el principio de legalidad y no recurrir a la analogía que está prohibida por el derecho penal. Es importante restituir la
mendicidad como acto competente en el delito de exposición al peligro de la persona dependiente. Por ese motivo consideramos que estamos a favor de esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, parlamentario. Tiene el uso de la palabra parlamentario universitario la señorita Luz Gabriel Díaz, de la bancada 3 del partido Jóvenes en Acción. Hasta por 2 minutos. Buenas tardes, señorita presidenta, miembros de la mesa, colegas en general. La bancada 3 está a favor del proyecto de ley porque consideramos que la patria potestad significa la responsabilidad de los padres hacia el menor para brindarles cuidado, protección y seguridad, entre otras acciones. Y un padre que utiliza a su menor hijo para trabajos de mendicidad no está cumpliendo con su obligación, con sus deberes. Está arriesgando al menor a diversos peligros que puede atravesar, uno de ellos es hasta la muerte. Asimismo, el artículo 463 del Código Civil nos señala, nos habla sobre la privación de la patria potestad, y en el numeral 1 señala como uno de los motivos la mendicidad a los hijos. De igual forma, nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 2, literal 1, nos señala que todo adulto y niño tiene derecho a la vida, a la integridad moral, psíquica, física y al libre desarrollo. Por ello, es necesario, para proteger a nuestros menores, la aprobación del mencionado proyecto. Gracias. Gracias, parlamentaria. Tiene el uso de la palabra parlamentario universitario el joven Sharon Pesba Venta, de la bancada 2 del partido Tajay Perú. Hasta por 2 minutos. Buenos días a todos los presentes, buenos días a la Junta Directiva, a mis compañeros parlamentarios. Bueno, como ya se mencionó en anteriores casos, en este caso se busca la incorporación de esta medida de incluir la mendicidad en el artículo 128, ¿no? En lo que refiere al delito de exposición de peligro de persona independiente. Bueno, en este caso, desde la perspectiva de nuestra bancada, consideramos que este derecho sí debería estar incorporado en ese artículo, ya que ayudaría a que la aplicación de esta norma sea más eficaz. En ese sentido, podría decirse que el que incorporemos en este artículo, muchas personas que no conocen de ella podrían encontrar un artículo en nuestras normativas para que puedan ejercer su derecho a la justicia. Bien, ahora bien, esta incorporación podría decirse que ayudaría a que la aplicación, bueno, también la investigación de estas situaciones sea tenga una mejor dirección. Además que tenemos que tener en cuenta que estas normativas deberían ayudar a que las personas puedan acceder y no obstruirlas, incorporando algunas como la incorporación de la mendicidad en lo que es la trata de personas. Adicionando a esto, se podría decir que, como es altamente conocido, en las calles existen muchas personas que al día viven en mendicidad, no tienen comida, no tienen un hogar. Sin embargo, muchas personas de nosotros podemos vivir en una casa donde tenemos un respaldo, ¿no? Familias. Sin embargo, este artículo es importante porque ayuda a que esas personas que se encuentran en un estado de solvencia, mendicidad, puedan tener una cobertura, una protección y así poder tener algo a que respaldarse, ¿no? Y cual es una función del Estado, que es ayudar a esas personas a que puedan proteger su dignidad, lo cual se está contemplado en el artículo 1, al igual que podría ser la integridad de su persona, lo cual está estipulado en el artículo 2 de la Constitución. Muchas gracias. Gracias, parlamentaria. Tiene el uso de la palabra el parlamentario universitario, por último, la congresista Alexandra Oliden Castillo, de la bancada 3, Partido Jóvenes en Acción. Hasta por 2 minutos. Buenas tardes, señorita presidenta, miembros de la mesa directiva y demás integrantes del Parlamento Universitario.
Como bancada estamos a favor de incluir el delito de mendicidad al artículo 128, ya que como niños, adultos mayores e incluso personas con enfermedades mentales se encuentran en un estado de vulnerabilidad, los cuales deben ser tuteladas por el Estado peruano. Asimismo, nuestra Constitución busca ampararlos. Por lo mismo, es que estamos a favor de que el delito de mendicidad no sea visto de menos y sea integrado a este artículo, ya que muchas veces se utiliza el vínculo consanguíneo, por decir padres o familiares cercanos, para poder eludir el hecho de que utilizan el poder sobre sus hijos para poder abusar de ellos, ya que como hijos o padres no elegimos quiénes serán estos y no todos tienen los mismos valores morales. Por eso, también el vínculo consanguíneo debería ser considerado como un agravante en este artículo, ya que el hecho de ser un padre, según la Constitución, debe velar por tutelar el derecho a la vida, a la salud y demás cosas que son adheridos a esto. Por lo cual, estamos a favor como bancada de que sea integrado el delito de mendicidad y se pueda sancionar de una manera tajante y debida. Gracias. Gracias, congresista. Se cierran las intervenciones. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la parlamentaria Lisette Falcón Arenas, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad para sus palabras finales. Como palabras finales, invoco a todos ustedes incorporar este proyecto de ley al artículo 128 del Código Penal. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que la mendicidad es un delito, por lo tanto debe ser castigado como tal. Gracias. Finalizado el debate, se procederá a votar los parlamentarios universitarios levantando la mano para que manifiesten el sentido de su voto. Los parlamentarios que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los parlamentarios que estén en contra, sírvanse a levantar la mano. Los parlamentarios que se abstienen. Por lo tanto, ha sido aprobado por mayoría de votos en primera votación el proyecto de ley que propone la pérdida de la patria potestad, tutela o curatela al agente que induzca a la mendicidad a personas vulnerables colocadas bajo su control y autoridad. Como tercer punto de la agenda se va a iniciar el debate del proyecto de ley número 2024-2021. Proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora la pena de muerte para el delito de violación sexual de menor de edad. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído en el proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora la pena de muerte para el delito de violación sexual de menor de edad. Tiene la palabra el parlamentario Wilmer Oscar Campos.
presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, para sustentar su dictamen por un tiempo de hasta 5 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente, señores integrantes de la mesa directiva y colegas parlamentarios en general. Como presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, vengo a sustentar este dictamen recaído en el siguiente proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora la pena de muerte para el delito de violación sexual de menor de edad. Como entendemos, vamos a mencionar lo que actualmente indica en el artículo 140 de la Constitución, es lo que el proyecto pretende modificar de algún modo. El artículo 140 de la Constitución establece que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra o terrorismo, conforme a las leyes y los tratados del que Perú es parte obligada. Muchos de nosotros entendemos, conocemos que lamentablemente estamos de alguna u otra forma impedidos o obstaculizados por el Pacto de San José. Sin embargo, el proyecto va un poco más allá, donde queremos, si en caso necesario, solicitar la renuncia al Pacto de San José. La ley, el proyecto de ley lo amerita, compañeros, porque no podemos estar sometidos a tanta delincuencia de hoy en día. Nuestros pequeños indefensos están siendo vulnerados de manera constante. La violación del adolescente, del niño, en la actualidad está muy preocupante para todos nosotros. Todos tenemos familias en esa edad. Por lo expuesto, compañeros, necesitamos que el proyecto se encamine, que podamos llegar a que se concrete. Entonces, hagamos lo posible para que podamos seguir adelante en el proyecto. Entendamos que vamos a encontrar oposición de cierta forma, pero también vamos a encontrar el camino correcto para llegar al objetivo. Por lo expuesto, señores, pido a mis compañeros y de hecho a las personas que me van a preceder para poder sustentar el proyecto. Ante todo, también quiero mencionar un poco lo que todos acabamos de recibir justo, la Constitución, y lo que quiero compartir con ustedes es justamente lo que comenta en el artículo número 3, derechos establecidos en este capítulo, el número 4. La comunidad y el Estado protege especialmente al niño. ¿De qué forma lo protege? Es un poco, no es tan objetivo este proyecto o este artículo, porque en la práctica, señores, nuestros niños siempre están vulnerados. Por otro lado, en el artículo 6 nos menciona también el deber y el derecho de los padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Lamentablemente no todos los padres estamos muy al lado de nuestros pequeños. Entonces, de alguna u otra forma, sí están siendo vulnerados. Por ello, estimados compañeros, una vez más, reitero que podamos continuar tajantemente a lograr el objetivo del proyecto. Muchas gracias.
opiniones a favor o en contra del presente proyecto de ley. Tiene el uso de la palabra el parlamentario universitario, la congresista Jade Mamani Machaca de la bancada 1 del Partido Científico Democrático, hasta por 2 minutos. Buenos días, señorita presidenta, miembros de la mesa directiva y colegas congresistas. Nuestra bancada considera que el gobierno debe tomar medidas fuertes contra los violadores aplicando la pena de muerte, porque no se puede aceptar el abuso de los menores indefensos, como son los niños y mujeres. Si para eso hay que salir de los entes internacionales de los derechos humanos, entonces exigiremos que sea así, puesto que no permitiremos que sigan ocurriendo casos similares a los ocurridos en Trujillo. El secuestro y violación de una menor de 3 años, así es, una menor de 3 años en el distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo, por parte de Juan Antonio Enríquez García, de 48 años. Asimismo, a unos kilómetros donde sucedieron estos hechos, en la ciudad de Trujillo, una menor de 15 años de edad, reportada como desaparecida, fue hallada sin vida en la ciudad del distrito de Esperanza y con aparentes signos de haber sido violada. Por lo expuesto, señores congresistas, ¿queremos que sigan ocurriendo estos casos? ¿Sí o no? Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra parlamentario universitario el congresista Benjamín Saavedra Amezquita, de la bancada 1, Partido Científico Democrático. Presidenta, miembros de la Junta Directiva, hermanos parlamentarios, hoy día vengo a defender la postura el cual está en contra de la pena de muerte, por 4 razones fundamentales, las mismas que ya ha mencionado anteriormente nuestro ex congresista Alberto de Belaunde. El primero es que eso no es disuasivo. Yo, al igual que ustedes, estoy indignado e impotente ante el acontecimiento actual. Las noticias cada vez son más dañinas, nos afectan y obviamente lo que tratamos nosotros es defender la familia. Ante esto vengo a indicar que la pena de muerte no es disuasiva, ya que la pena de muerte, al ser dictada, no hay forma de poder de ser retroactiva. Entonces, persona juzgada, persona sentenciada, es una persona que no vamos a poder darle una chance de poder reinsertarse en la sociedad. Punto 2. Nuestro sistema de justicia no es confiable. Nosotros sabemos que la mayoría o la mayor parte de personas en nuestro estado no confían en nuestro poder judicial ni en nuestro ministerio público. Por ende, las personas que estén sentenciadas o investigadas por este asunto, no va a ser meramente confiable el proceder o el sentenciar del mismo delito. Entonces, ya ponemos en eso también ya casos vistos con anterioridad, en el cual en Japón, por ejemplo, el porcentaje de personas que cometen delitos, los cuales acarrean penas de muerte, lo siguen cometiendo. No hay una tasa que haya minorado esto por la pena de muerte. En Estados Unidos igualmente. Los delitos se siguen cometiendo y las personas siguen siendo sometidas a este tipo de penas y no hay reducción. ¿Por qué? Porque la pena de muerte a un ladrón, un violador, a una persona que quiera cometer un cierto delito no se lo va a impedir. Este tema es algo más social, más psicológico, que podría ser estudiado y planteado de otra forma. El tercer punto es que es jurídicamente inviable, puesto que nuestra Constitución... Congresista, su tiempo ha concluido, tiene 15 segundos para terminar. Bueno, nuestra Constitución no prevé eso. Nosotros ya hemos ratificado en 1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estamos en contra de eso. El cuarto punto sería que afectaría el liderazgo peruano
en espacios multilaterales a nivel internacional. Eso es todo. Gracias. Tiene el uso de la palabra parlamentario universitario la congresista Silvia del Carmen Cortijo Vega, de la bancada 2, Partido Tajay Perú. Buenas tardes, señores integrantes de la mesa directiva y congresistas. Según datos estadísticos, en el 2023, entre enero y febrero, se reportaron 2.764 casos de violencia sexual hacia niños y niñas y adolescentes, un promedio de 43 casos por día. El Perú ocupa el tercer lugar de incidencias por delitos sexuales en el mundo, según las estadísticas de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Solo estamos debajo de Etiopía y Bangladesh. ¿Qué se está haciendo actualmente por estos niños? Absolutamente casi, mejor dicho, nada. Terapia psicológica nos soluciona un poco. Durante el año 2020 ocurrieron 5.985 casos de violaciones sexuales en menores de edad, que fueron 3.928. Y así puedo mencionar las cifras y cada año van aumentando cada día más. En pandemia se aumentó esta cifra. ¿Y quiénes fueron los abusadores? Padres, hermanos, tíos y personas allegadas. ¿Qué pasa con estas víctimas de niños? Sienten miedo y terror. ¿Qué se hace por ellos? Nos ponemos en su lugar de un niño o un adolescente violado, niñas que son madres y adolescentes también por causa de una violación. ¿Es justo que con nuestros impuestos se mantengan en la cárcel a los violadores? Muy pocas veces las cárceles hacen una reforma y conciencia a personas que hayan cometido delitos muy graves, en este caso como el de violación. Prácticamente vemos que en las cárceles entran violadores y vuelven a salir y cometen el mismo delito. Lo vemos también en delitos diarios, como el hurto o robo, que roban un celular y te matan. Hay muchas consecuencias psicológicas en el caso de abuso infantil. La violencia sexual provoca daños físicos y muchas veces la muerte. Hemos visto hace poco en los noticieros que una niña, una bebé murió por causa de estos abusos sexuales. Yo estoy a favor de la pena de muerte. La expedición de esta legislación no genera costo alguno, pero sí genera costo emocional en los niños. Todos tenemos hermanos, sobrinos, sobrinas, y lamentablemente en el Perú no es un lugar seguro. Antes los niños podían inclusive salir a jugar, ahora no tienen que estar con 5 ojos mirando quién se lo puede llevar, hay denuncias de profesores, ni siquiera en el colegio están a salvo. Por eso yo estoy de acuerdo contra esta pena, que sea más dura y tenga un mayor peso para que se haga justicia con estos niños y niñas y adolescentes. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra parlamentario universitario la congresista Marcela Ramos Pérez, de la bancada 2 del Partido Tajay Perú. La humanidad es una cualidad inherente. Es aquello que nos hace ser todos nosotros humanos. La vida es un recurso, como todos sabemos, precioso e invaluable. Se debe proteger a toda costa, como sabemos, según el Pacto de San José, sin ninguna cuestión de raza, religión, costumbre, sin ninguna distinción. Pero según esto, ¿por qué deberíamos seguir permitiendo que la vida de un inocente siga siendo vulnerada? ¿Por qué deberíamos seguir dejando en
impune la aberración irreversible de destrozar la vida de un menor ante una violación sexual. Estos individuos, estos monstruos que atentan contra la violación, contra la sexualidad de un menor, siempre intentamos reformarlos ante el paso del tiempo. Por ejemplo, recientemente en Bolivia, el caso de Richard Choque, un violador de 60 mujeres, asesino de 2 mujeres también, fue puesto en prisión y liberado. ¿Y qué pasó? Continuó haciéndolo. Estas personas no pueden ser reformadas, son irreformables. ¿Qué se puede hacer? Este problema debe ser abordado desde raíz. Los castigos irregulares no sirven de nada. Dejemos de ver los parámetros generales. Este es un parámetro real, dejemos de ver lo utópico y pongámonos en la situación de un niño o en el padre de este. Y díganme qué harían en su lugar de ser el padre o el familiar de un niño de este. ¿No votarían por erradicar la maldad del mundo? ¿O no votarían por la modificación del artículo 140 de la Constitución? De ser el familiar o de ser la víctima de un caso como este. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra parlamentario universitario el congresista Taishi Barrientos Quispe, de la bancada 3 del Partido Jóvenes en Acción. Señorita Presidenta, miembros de mesa, muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí en representación de la bancada 3, Jóvenes en Acción. Por un lado, tenemos el derecho, como bien dicen mis compañeros, a la vida, el cual debe ser respetado por toda persona. Y por el otro lado, tenemos el crecimiento exponencial en nuestro Perú, en nuestro país, sobre casos de violación a nivel nacional. Esta es una problemática realmente importante, ya que somos uno de los países que seguimos aumentando en casos de violación y nuestra bancada propone la modificación del artículo 140 que modificaría la pena de muerte a favor de la salvaguardia de la integridad y el bienestar de los menores de edad, los cuales son vulnerados en cuanto a su derecho de integridad y la vida, puesto que el primer grupo social y el más fuerte es la familia, el cual debe proteger sobre todo la integridad de la persona en cuanto en este caso a los menores de edad, los cuales son nuestros futuros ciudadanos. Por esta razón, estamos a favor de la modificación del proyecto de ley 140. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Gracias, congresista. Por último, tiene el uso de la palabra parlamentario universitario el congresista Carlos Andrés Silva Quirós, de la bancada 3, Partido Jóvenes en Acción. Muchísimas gracias, congresista, presidente de la mesa directiva. Muy buenas tardes a todos los congresistas. Bien, vamos a presentar también otro punto de vista que ya se mencionó anteriormente, pero también tenemos que tener en cuenta, el cual es el hecho de que no siempre podemos optar por la pena de muerte en este tipo de casos. ¿Por qué? Dos puntos fundamentales. El primero, que ya se ha mencionado anteriormente, es que en nuestro país el sistema de justicia no es confiable. ¿Y qué es lo que puede pasar? Si es que por algún motivo se aprueba el proyecto de ley o la modificación de la ley y se pueden falsificar o se pueden de alguna manera intervenir en todas estas acusaciones y plantar por una justa de cuenta que vemos muy seguido en nuestro país, se puede matar injustamente a una persona. Y eso ya lo hemos visto anteriormente en nuestro país. Les presento un caso, el caso de Jorge Villanueva Torres en Perú, que más conocido como el monstruo de Almendares. Fue acusado de violación y de asesinato de un niño de 3 años. Obviamente la gente se puso en contra de él, quisieron la pena de muerte para él y se logró. Años después se comprobó que no era cierto, que era inocente. Y si bien es cierto, se puede decir que el monstruo de Almendares era una persona de mal vivir, que robaba en Barranco, que era conocido por esto,
Pero para eso existen otro tipo de penas. No podemos poner una pena de muerte en realidad para una persona que haya delinquido. Esa no es la pena que está en realidad en nuestra ley. Por otro lado, salir del pacto de San José de Costa Rica nos va a dejar en una situación o en una postura en el país complicada. ¿Por qué? Porque el Perú, al ratificar este pacto, este acuerdo, ha en realidad estado de acuerdo con los compromisos y se ha comprometido a cumplir con esta serie de puntos que se mencionan en el pacto. Entonces, salir de este pacto de San José de Costa Rica para nosotros como país nos deja en realidad mal, porque no estamos cumpliendo con los compromisos a los cuales nos hemos regido. Finalmente, es importante que tengamos en cuenta que con esta postura no significa que queremos que los violadores salgan después de un periodo de 5 años, 10 años, 50 años. Queremos que los violadores queden y se proponga una cadena perpetua para que no puedan salir nunca más, porque estos delitos son graves. Sí o sí, 100% son graves, pero se pueden, como ya mencioné anteriormente, crear evidencias falsas, se pueden crear acusaciones falsas y se puede matar a la persona equivocada. Muchas gracias. Gracias, congresista. Si algún parlamentario desea intervenir, sígase a levantar la mano. Se conceden 3 intervenciones de 1 minuto cada uno. Teniendo el uso de la palabra, parlamentario universitario, congresista Miluska Escalante Ramírez, de la bancada 3, hasta por 1 minuto. Bueno, teniendo en cuenta la pena de muerte con relación a no ejecutarla, es también, se tiene que considerar también hay otro tipo de puntos para que esta pena o este tipo de penas no se den, que es el punto 1, el hecho de que existen estudios científicos que demuestran que los violadores, mayormente los menores de edad, son enfermos mentales y que no son imputados, o bueno, no se les puede imputar como una persona que está en todas sus capacidades mentales. Otro punto que tenemos también que tener en cuenta es que al implementar la pena de muerte estamos también vulnerando la vida de las víctimas. Por ejemplo, al momento de que estas penas se lleguen a dar en el Perú, estamos haciendo que un violador, en vez de simplemente, por así decirlo, violar a la persona, también los puedan ejecutar, haciéndole que no solamente, porque el único testigo de la violación es el violador. Congresista, su tiempo ha concluido, tiene 15 segundos para terminar, por favor. Bueno, al momento de que, bueno, como digo, son solamente 2 partes, el violador y la víctima, y al momento de una violación, al momento de ejecutar la víctima, no queda nadie que pueda decir me han violado o que lo pueda
que este sería un punto que considero yo importante para que este tipo de penas, o bueno, de cadenas, no sé, muchas gracias. Gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria universitaria Raiza Michelle Faroña. Buenas tardes, señorita presidenta del Congreso y miembros del Parlamento Universitario, colegas presentes aquí todos. Todos los días amanecemos con las noticias de una violación, de alguna mujer muerta, de cuántos niños, y en casa muchas veces, si nos ponemos a pensar, ¿cuántos de nosotros hemos callado o quiénes hemos tenido a alguien quien ha sufrido violencia sexual y hasta el momento no se atreve a decirlo? Por eso es que mi postura es la siguiente. Considero que en base a la pena de muerte es un tema muy debatido y controvertido, y su aplicación para el delito de violencia sexual también ha generado opiniones encontradas. Como dice el Pacto de San José, que debemos respetar la vida de la persona, pero ¿quién respeta nuestras vidas? ¿Quién respeta la vida de nuestros niños? ¿Quién respeta la vida de esos menores que están en calle, que ni siquiera pueden ir a una escuela? Yo tengo 3 puntos por los cuales desearía que se aplique. La severidad del delito, la primera, porque la violencia sexual es un crimen grave y atroz que causa tanto daño físico y a nivel emocional y psicológico. Algunos argumentan que la pena de muerte es una forma de castigo proporcional de acuerdo a la gravedad del delito. Otro de ellos, la pena de muerte por un tema de disuasión. En todo caso, la idea es que esta severidad del castigo actúe como un elemento disuasorio que sea de manera eficaz a nivel general. Gracias, congresista, su tiempo ha concluido, tiene 15 segundos para terminar. Para concluir, quiero citar lo siguiente. La violencia sexual contra los niños es un crimen abominable que roba su inocencia y causa un daño irreparable. Debemos trabajar juntos para proteger y apoyar a los niños y asegurarnos de que los responsables sean llevados ante la justicia. Por ello, estoy de acuerdo al añadir al artículo 140 de la Constitución Política del Perú la pena de muerte en violación sexual en menores de 14 años y conforme a las leyes y los tratados de los que el Perú es parte obligada. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se tiene el uso de la palabra parlamentario universitario Yaritza Isabel Ingarroca. Buenas tardes a la presidencia de la mesa directiva, a los miembros de la mesa directiva y a los colegas congresistas. A título personal, estoy en contra de la modificación de la Constitución Política del Perú, debido a que esto trae una implicancia fundamental, que sería salir del Pacto de San José, o mejor conocido como la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde esta Corte ha sido de gran utilidad para poder resolver casos donde se han visto vulnerados derechos fundamentales y también ha desarrollado casos de violación de derechos de lesa humanidad en contra del Estado peruano. Es así que estos casos se han resuelto, aunque en nuestro sistema judicial no se han podido resolver de forma eficiente. Esto nos deja la pregunta: ¿es realmente necesario o prudente salirnos del Pacto de San José? ¿Es realmente esto viable? Por otro lado, la pena de muerte solo generaría que se genere más violencia. Como dice el dicho, la violencia solo genera más violencia. Y como se ha mencionado anteriormente, hay estudios, índices donde se indica que en los lugares donde se aplica la pena de muerte se ha generado más violencia en todos esos lugares. Su tiempo ha terminado, tiene 15 segundos para poder concluir. Bueno, en esos lugares se ha incrementado la violencia de muerte, lo cual no ha solucionado ni ha erradicado el problema fundamental, que en nuestro país serían las violaciones en casos de menores de edad. Espero tengan en consideración este punto de vista para poder tomar su decisión y se opongan a la modificación de la Constitución. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra parlamentario universitario la congresista Roselyn Guía. Buenas tardes, señorita presidenta, colegas y compañeros todos. Bueno, quisiera comenzar exponiendo que existen muchos casos de violaciones de menores e incontables, ¿no? Si nos ponemos a revisar cada uno de ellos, vamos a caer en la conclusión de que son actos atroces, actos terroríficos,
Entonces, como Estado o en este poder legislativo tenemos el deber de implementar nuevas o modificar, hacerlo mejor para que estas personas puedan tener una reinserción o puedan reincorporarse a la sociedad. Si bien es cierto, en distintos sistemas de justicia se han implementado esta pena de muerte para distintos delitos, ya sea de asesinato, de violación, entre otros, y no se ha visto efectos positivos, todo lo contrario, aún siguen existiendo estos tipos de actos. Entonces, eso no es una solución. Tenemos el deber y tenemos la obligación de construir nuevos proyectos de ley en los cuales permitan a estas personas puedan tener una vida en sociedad cumpliendo la condena designada. Por otro lado, le invito a todos... Congresista, su tiempo ha concluido, tiene 15 segundos para terminar. Está bien, gracias. Bueno, concluyendo que estoy en contra de la pena de muerte por estos y distintos motivos más que sería incontable mencionarles, pero espero haber contado con su atención. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra parlamentario universitario la congresista April Chuco Santana. Buenas tardes, señorita presidenta, mesa directiva y colegas congresistas. Vemos que en este caso tenemos dos derechos en contradicción, el derecho a la vida y el derecho a la libertad sexual. Mi anterior colega mencionó que no podríamos llegar a salirnos de la Convención Americana, también llamado Pacto de San José. Sin embargo, hemos ratificado otros convenios internacionales, como en el caso de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención actualmente, en el artículo 18, menciona que se debería de proteger. Sin embargo, vemos que no se aplica. Lo mismo podríamos decir con la Convención Interamericana. Podríamos no llevarla a cabo con el fin de priorizar un derecho que considero mayor, el derecho a la libertad sexual. Principalmente nosotras como mujeres muchas veces tenemos miedo a salir a la calle, miedo a que nos pase algo, que nos violen, que nos torturen. Díganme, nosotros no merecemos un derecho especial, no merecemos poder vivir plenamente sin ese miedo. Es así que planteo junto a mi bancada que se permita la pena de muerte hacia los violadores. Gracias. Gracias, congresista. Por último, tiene el uso de la palabra parlamentario universitario el congresista Alan Peizote. Buenos días, señorita Presidente del Congreso y miembros de la mesa. Buenos días a todos los presentes, colegas y participantes en la jornada de hoy. Como parlamentario peruano, universitario, entiendo la gravedad de los delitos de violación y abuso sexual contra menores de edad. Estos crímenes no solo causan un gran daño psicológico y físico a las víctimas, sino que también generan un impacto negativo en el conjunto de la sociedad. Entiendo que algunos miembros de la sociedad pueden considerar que la pena de muerte es una medida justa y necesaria para castigar a los violadores de menores de edad. Sin embargo, como legislador, tengo la responsabilidad de considerar el impacto que esta medida tendría en nuestra sociedad y el sistema de justicia penal. En primer lugar, la pena de muerte es una medida extrema e irreversible que no permite la corrección de errores en el sistema de justicia penal. Además, la implementación de la pena de muerte puede ser costosa y compleja y puede llevar a la ejecución de personas inocentes. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la Constitución del Perú ya establece la protección de integridad física y psicológica de los niños y niñas. En lugar de buscar soluciones extremas, creo que debemos centrarnos en fortalecer el sistema de justicia penal para garantizar que los delitos de violación y abuso sexual sean investigados y sancionados de manera efectiva y justa. Por lo tanto, en lugar de impulsar un proyecto de ley para instaurar la pena de muerte para violadores de menores de edad, propondría medidas para fortalecer prevención, investigación y sanción de estos delitos, así como para brindar apoyo y protección a las víctimas. Eso podría incluir la implementación de programas de... Congresista, su tiempo concluido, tiene 15 segundos para terminar.
pido, congresistas, no voten con el hígado, seamos coherentes con el voto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Por último, en el uso de la palabra parlamentario universitario, el congresista Andy Abad. Gracias a la mesa directiva por la oportunidad principalmente. 4 puntos muy importantes. Primero es designar un presupuesto, aumentar el presupuesto para las víctimas, para las que han sido víctimas de violación, tanto para niños, jóvenes, adultos e incluso ancianos. El segundo es que lamentablemente no podemos salir del Pacto de San José. Por más que nos indigna realmente ver estas situaciones, este tipo de situaciones que ocurren en nuestro país, niños asesinados, violados, ultrajados, y sentimos una gran impotencia. Lamentablemente, si salimos del Pacto de San José, nos vamos a quedar en una situación mucho más vulnerable, y eso será a nivel general, social. En tercer lugar, es que tenemos un desorden judicial. Justamente, como lo decían, y refuerzo la teoría de los demás compañeros, nos va a dejar muy perjudicados al salirnos del Pacto de San José. Finalmente, decirles que nuestro voto debe ser responsable. Gracias. Gracias, congresista. Se cierran las intervenciones. Concluido el rol de oradores, el Parlamento Universitario de la Universidad Científica del Sur acude la presencia de los parlamentarios de la UTP, Universidad Tecnológica del Perú, que nos viene acompañando en esta sesión plenaria. Fuertes aplausos. Cerrando las intervenciones, concluido el rol de los oradores, tiene la palabra el parlamentario Wilmer Oscadegui Campos, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, para sus palabras finales. Finalmente, solo para señalar, señor presidente y colegas parlamentarios, como me antecedieron, les pido un voto de conciencia. Antes que nada, piense en las personas víctimas que fueron ocasionados, de repente conllevamos esta situación para poder tomar esta iniciativa. Y algo para terminar, señores, quiero resaltar de que este proyecto no solo podría ser el primero que podamos lanzar concerniente al tema de pena de muerte. Recordemos, señores, quiénes hacen daño a nuestro país hoy en día. Además de los delincuentes comunes a quienes citamos, también están los grandes representantes de nuestra nación, quienes hacen mucho daño a nuestro país. Para ello, evaluemos un siguiente proyecto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Finalizado el debate, se procederá a votar. Los parlamentarios levantarán la mano para que se manifiesten su voto sobre el proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora la pena de muerte para el delito de violación sexual de menor de edad. Siendo este
un proyecto de ley de reforma constitucional. En el título 6 de la reforma de Constitución, artículo 206, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser absorbada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Siendo la votación mayoría calificada o 87 votos, los parlamentarios que estén a favor levanten la mano. Los parlamentarios que estén en contra, levanten la mano. Los parlamentarios que se abstienen, levanten la mano. El resultado de la votación ha sido: han votado a favor 36 parlamentarios, en contra 76, 17. En consecuencia, ha sido rechazado por mayoría el proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora la pena de muerte para el delito de violación sexual de menor de edad. No teniendo más puntos en la agenda, se levanta la sesión. Muchas gracias.